Esto es Panorama Laboral MX, actualidad y cumplimiento laboral en México. Con Ociel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama Laboral MX, una edición mensual en donde platicamos de todos los temas de actualidad laboral, todo aquello que ha surgido durante el mes en materia laboral en México y que tiene de alguna manera un impacto para tu empresa. Este mes de abril platicaremos de todo lo que surgió durante el pasado mes de marzo del año 2026. Hay muchas novedades, tenemos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación que ya tienen implicaciones, tienen vigencia y que tienes que atender y hacer cambios en tu organización y desde luego algunas otras medidas importantes en temas laborales. Hoy en este programa tendremos diversas secciones como lo hacemos de manera ordinaria. La primera sección platicaremos sobre aquellos decretos o acuerdos que ya se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y después platicaremos también sobre aquellas iniciativas que están avanzando en el Congreso, que ya tienen aprobación en alguna de las dos cámaras o en algunas de las comisiones legislativas y que entonces podemos empezar a advertir que se van a aprobar en los siguientes meses para que dentro de tu empresa puedas precisamente comenzar a planear los cambios que vayas a requerir al respecto. Después platicaremos de todas las iniciativas que se presentaron también relacionadas con temas laborales durante el pasado mes de marzo y luego platicaremos sobre criterios judiciales, aquellas tesis jurisprudenciales, tesis aisladas que se hayan también publicado en el Semanario Judicial de la Federación y que igualmente tengan impacto en temas laborales, para cerrar con temas relacionados con puntos de acuerdo legislativos y algunos boletines o noticias que también vale la pena estar al tanto de lo que está sucediendo. Así que una edición completa donde hablaremos de todo lo laboral que existe, que ha surgido en México durante este pasado mes y que desde luego es de interés para ti que eres empresario o que formas parte de una empresa y estás en las áreas de recursos humanos, compliance, administrativo, etcétera, ¿no? Aprovecho este espacio para invitarlos a que se suscriban al canal, a que nos sigan también en las plataformas de podcast en donde mes con mes subimos esta edición y además también pueden visitar otras de las secciones que tenemos como Criterios que cambian el juego, que es una edición semanal en donde estamos analizando sentencias y criterios judiciales respecto a la forma en cómo podemos acatarlas desde la perspectiva empresarial laboral. Así que bueno, pues iniciamos sin más preámbulo con el tema de los decretos o acuerdos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y el primero de ellos es un acuerdo que publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este es un acuerdo que se publicó el día 3 de marzo y que entró en vigor el día 4 de marzo y es respecto a la aplicación del catálogo para la evaluación de enfermedades de trabajo. La Secretaría está actualizando un criterio al respecto, señalando que ahora los elementos clínicos, paraclínicos y de exposición laboral contenidos en el catálogo de enfermedades deben aplicarse y ajustarse conforme al criterio médico en cada caso concreto. Y esto tiene cierta relevancia para los empleadores porque abre un poco el margen respecto a precisamente la actuación que tiene el personal médico, el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social para la calificación de los riesgos laborales. Esto tiene que ver con la integración de evidencia médica en controversias laborales y en la gestión de siniestralidad. Así que bueno, pues me parece importante que lo sepamos y que estemos atentos respecto a casos que lleguen a presentarse dentro de nuestras organizaciones. Un segundo acuerdo o decreto, en este caso publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que si bien es cierto ya lo hemos también aquí anunciado en otros espacios dentro del panorama laboral, es la reforma constitucional en materia de reducción de jornada de las 48 a las 40 horas que, como saben, estamos transitando. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución y lo que viene ahora es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es de lo que se trata? Una reforma que vamos a transitar de las 48 horas como estamos hoy en 2026 para pasar a las 40 horas en el año 2030.
Se precisan límites al trabajo extraordinario. Esta reforma contempla un máximo de 12 horas semanales distribuidas hasta en 4 días y un esquema de pago diferenciado, 100% adicional dentro del límite y 200% cuando se exceda. Ya sabemos que también se está planteando que estas horas al triple del 200% se estarán limitando a 4 horas a la semana. Así que seguramente durante este mes de abril estaremos viendo los avances que tenga esta reforma en el Congreso. Precisamente en el Senado de la República ya fue aprobada la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ahora se turna a la Cámara de Diputados y seguramente por eso creo que durante el mes de abril veremos ya la aprobación final de cómo queda la reforma secundaria, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque la idea es que pueda entrar en vigor a partir del 1 de mayo. Si bien es cierto, ya hemos dicho, la reducción será escalonada a partir del 2027 hasta el 2030. El propósito que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es que la reforma esté publicada y entrada en vigor a partir del próximo 1 de mayo de este 2026. Pasando al segundo apartado de nuestro programa del día de hoy, platicaremos sobre los dictámenes, que son aquellas reformas que se encuentran en proceso, aquellas que ya tienen un avance dentro de alguna de las cámaras, y vamos a empezar a platicar sobre una que tenemos en el Senado de la República respecto a incluir la negativa a respetar la lactancia como violencia laboral. Y acá les cuento que las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen para reformar el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Y esto es con el objetivo de ampliar el concepto de violencia laboral contra las mujeres, incorporando expresamente como conducta de violencia el impedimento para que las trabajadoras ejerzan su derecho al periodo de lactancia previsto en la legislación laboral. ¿Cuál es el cambio en este aspecto? Que ahora es una ley que no precisamente es la Ley Federal del Trabajo, sino una ley que puede imponer sanciones distintas a aquellas personas que impidan este derecho de las trabajadoras a la lactancia, y que esto podría repercutir no solamente en el empleador, sino en aquellas personas, puede ser el caso de supervisores, jefes directos, que estén omitiendo darles los permisos correspondientes a las trabajadoras, y esto tendría la consecuencia de que podría encuadrar como violencia laboral con posibles implicaciones, ya decíamos, no solo laborales, sino también administrativas, como podrían ser multas económicas a aquellas personas que cometan este tipo de conductas. Así que veremos qué sucede con esta reforma. Bien, otro de los dictámenes es una reforma a la Ley Federal del Trabajo para prohibir el uso indebido de datos personales en procesos de contratación. Y acá el Senado de la República aprobó y ya remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de uso indebido de datos personales en procesos de contratación. Esto es con el objeto de reforzar la prohibición de prácticas discriminatorias y sancionar el uso o difusión de datos personales sensibles de personas trabajadoras que se separen o sean separadas del empleo para limitar o condicionar su acceso o permanencia laboral, práctica asociada a sistemas de listas negras, ¿no? Recordemos que la propia ley actualmente ya tiene una prohibición en este sentido, pero lo que busca precisamente eso, evitar que las empresas estén realizando prácticas conocidas como el buró laboral, el boletín laboral, el catálogo laboral, no sé, todos estos nombres que se le han venido dando a este tema. Al final lo que se busca es proteger la información y datos personales y sensibles de los trabajadores, y que esto no les afecte a aquellos trabajadores que de alguna manera salgan de una empresa para poder aplicar e ingresar a otra. Ahora pasaremos a cuáles son aquellas reformas que están avanzando en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados también este mes de marzo encontramos que hay algunas iniciativas que están avanzando, y principalmente una que me parece relevante es la que tiene que ver con el derecho a la desconexión digital. Y es que se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo por parte
de la Comisión del Trabajo y Previsión Social y del Pleno de la Cámara de Diputados, en donde se busca incorporar el derecho a la desconexión digital en tiempos no laborales. Este proyecto define este derecho como la facultad de las personas trabajadoras para abstenerse de atender comunicaciones laborales fuera de la jornada, incluyendo periodos de descanso, vacaciones, permisos y licencias, y establece como una obligación para los empleadores respetar y emitir políticas internas que fomenten el cumplimiento de estas medidas. Así que es algo interesante. Actualmente la Ley Federal del Trabajo ya tiene una parte relacionada con este tema de la desconexión, pero actualmente está limitado exclusivamente a los teletrabajadores, aquellas personas que desarrollan actividades de teletrabajo. Entonces, lo que buscaría esta nueva reforma es ampliar para que sea aplicable a prácticamente todos los trabajadores y no solamente a los teletrabajadores. Que todos aquellos trabajadores en México tengan el derecho a la desconexión. Así que bueno, veremos el avance que tenga esta iniciativa. Como ya decíamos, se aprobó en la Cámara de Diputados y se turna al Senado de la República. Otra iniciativa que avanzó el pasado mes de marzo en la Cámara de Diputados es una iniciativa a la Ley de Vivienda que incorpora la definición legal de vivienda adecuada. Y esta, bueno, pues tiene de alguna manera relación secundaria con temas laborales, porque finalmente recordemos que esto tiene que ver con la vivienda adecuada para los trabajadores y es para los beneficiarios, en este caso del Instituto del Infonavit. Y bueno, así que pues de alguna manera lo que busca esta reforma es establecer criterios de equidad, inclusión social y perspectiva de género con prioridad a grupos en situación de vulnerabilidad, y se prevé que los organismos e instituciones que financien vivienda para las personas trabajadoras conforme al artículo 123 de la Constitución, previa autorización de sus órganos de gobierno, podrán adquirir, rehabilitar, construir viviendas, realizar demoliciones, etcétera. Es decir, si bien es una reforma que da facultades a los órganos, en este caso al Infonavit, pues bueno, la repercusión que puede llegar a tener para los empleadores es que esto fortalece el marco normativo de vivienda vinculada al empleo y desde luego que bueno, pues podría traducirse en ajustes a programas institucionales de vivienda, reglas de operación y participación de los sectores público y privado en esquemas de financiamiento habitacional. Bien, ahora platicaremos de las iniciativas que se presentaron durante el pasado mes de marzo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Como hemos platicado en ocasiones anteriores, es interesante conocer cuáles son las iniciativas que se están discutiendo en las cámaras por muchos sentidos. Primeramente porque posiblemente algunas de ellas se van a convertir en ley el día de mañana cuando sean discutidas y aprobadas por las cámaras y entonces van a tener aplicación obligatoria a nuestros centros de trabajo. Segundo, porque en gran parte de las ocasiones son iniciativas que tienen un contenido social, que buscan tener algunos beneficios adicionales para los trabajadores. Eso muchas veces nos puede ayudar también a entender cuáles son las pretensiones que están buscando los empleados, los sindicatos en los centros de trabajo y que nos ayuden a generar políticas internas dentro de nuestras empresas para poder también tener entornos laborales mejor desarrollados, con mayores índices de bienestar, etc. Y empezamos con el Senado de la República, en donde se presentó una iniciativa que busca generar una obligación patronal de proporcionar productos de higiene íntima femenina en los centros de trabajo. Esta es una iniciativa que proponen diversos senadores de diversos grupos parlamentarios incluso y buscan reformar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer como obligación expresa a los empleadores la provisión de productos básicos de higiene íntima femenina en los centros de trabajo. En el ámbito laboral en particular se estaría modificando el artículo 132 de las obligaciones del empleador para precisar que con el objetivo de atender una carga económica diferenciada que enfrentan las trabajadoras y con el objetivo de reducir brechas de género en el entorno laboral, se realizaría esta obligación. Para los centros de trabajo, esta propuesta desde luego implica la necesidad de incorporar esta provisión dentro de sus políticas de higiene y seguridad. Desde luego tendría que hacerse una planeación económica, habría que desde luego considerar
los gastos que esto implicaría para los empleadores. Así que fue turnada ya la Comisión del Trabajo y Previsión Social y veremos qué avance tiene. Otra iniciativa que se presentó durante el pasado mes de marzo en el Senado de la República es aquella que busca crear una garantía obligatoria para que las grandes empresas aseguren el pago de indemnizaciones en cierres o terminaciones colectivas. En este caso es la senadora Olga Sosa quien presenta una iniciativa para adicionar un artículo 132 bis a la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de establecer que aquellas empresas con más de 250 trabajadoras deban constituir y mantener un mecanismo de garantía financiera para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales en caso de terminación. Esto, dice, podría hacerse a través de una fianza, de un fideicomiso de garantía o otro instrumento financiero equivalente y que debería cubrir al menos el equivalente a 3 meses de salario por cada trabajador, así como prestaciones laborales devengadas y no cubiertas, sin que ello sustituya las obligaciones patronales que son inherentes a la propia ley. Entonces es algo interesante, definitivamente tendría un costo financiero importante para todas aquellas empresas de más de 250 trabajadores que habrá que analizarse a detalle y ver si tiene algún avance. Esta iniciativa igualmente ya fue turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social y estaremos monitoreando su avance. Otra iniciativa que se presentó es una que busca ampliar el permiso de paternidad a 20 días con goce de salario. Es una iniciativa que presentaron los senadores del Partido Verde Ecologista de México y que, como en ocasiones anteriores ya hemos platicado, busca simplemente incrementar el número de días que tienen aquellos trabajadores para gozar de una licencia de paternidad. Actualmente la Ley Federal del Trabajo prevé que el derecho de los hombres trabajadores es de 5 días y esta iniciativa buscaría incrementarlo a 20 días laborables al menos con goce íntegro de salario a partir del nacimiento de hijas o hijos. Esto representaría desde luego un incremento importante. Así que estaremos atentos a los avances que pueda tener esta iniciativa en el Senado de la República. Otra iniciativa que se presentó en el Senado de la República en el pasado mes de marzo es una que busca evitar la revictimización de mujeres en los juicios laborales por acoso o violencia sexual. Esta es una iniciativa que presentó la senadora Anabel Ábalos del grupo parlamentario del PRI y busca reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de evitar la revictimización de las mujeres que hayan sido objeto de acoso o violencia sexual en el trabajo. Esto cuando el presunto agresor promueva un juicio laboral derivado de su despido, ya que recordemos lo que suele suceder en casos como este es que la empresa toma acción llevando a cabo el despido justificado del trabajador que comete el acto. Y entonces lo que buscaría establecer esta reforma es que no podría ofrecerse como prueba la testimonial de la víctima ni solicitarse su ratificación del acta administrativa en la que se haya hecho constar la terminación o rescisión de la relación laboral del empleado que haya cometido el acoso, esto para poder cuidar los derechos de la víctima. Así que pues es algo interesante y que pues lamentablemente cada vez es más común que ocurra y vemos los juzgados laborales que están recibiendo muchos casos relacionados con estos temas y bueno, pues habría que ver si esta es la forma adecuada de cómo poder tratar estos casos y bueno, habrá que ver la discusión que se dé al respecto. Otra iniciativa que se presentó es una que busca tipificar la violencia política sindical contra las mujeres y habilitar quejas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Acá es el senador Homero Davis Castro de Morena quien presentó esta iniciativa. Busca reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Lo que pretende es incorporar el concepto de violencia política sindical contra las mujeres y fortalecer la democracia sindical con perspectiva de género. La propuesta plantea ampliar las reglas aplicables a los procedimientos de elección sindical para exigir que se desarrollen libres de discriminación y de cualquier forma de violencia política sindical en razón de género. Además de definir, desde luego, como violencia política sindical toda acción u omisión basada en elementos de género que limiten, anulen o menoscaben el acceso
permanencia o ejercicio efectivo de cargos estratégicos y funciones de toma de decisiones o control financiero dentro de los sindicatos. Es algo novedoso, si bien es cierto, actualmente en materia electoral es algo que ya existe. Ahora lo que se buscaría es incorporar estas medidas que actualmente son aplicables a procesos político-electorales. Ahora lo que se buscaría es ingresar este tipo de medidas a los procesos de elección sindical. Veremos qué avance tiene esta iniciativa. Otra iniciativa que se presentó en el Senado de la República el pasado mes de marzo es una iniciativa que propone incorporar medidas laborales de protección para víctimas de violencia doméstica. La senadora Virginia Magaña Fonseca del Partido Verde presentó esta iniciativa para adicionar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, esto con el objetivo de establecer medidas de protección laboral para personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica. La propuesta reconoce el derecho de estas personas a solicitar medidas como la flexibilización temporal de la jornada, protección contra el despido y otras acciones que garanticen la continuidad de la relación laboral. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión del Trabajo y de Seguridad Social para su respectivo análisis y bueno, pues veremos si tiene alguna repercusión durante las siguientes semanas y si pasa la aprobación de esta comisión. Otra iniciativa que se presentó es respecto a los permisos laborales a trabajadores con hijos con condiciones de neurodesarrollo para asistir a terapias médicas. Esta es una iniciativa que presentó el Congreso del Estado de Nuevo León para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de establecer como una obligación para los empleadores el otorgar permisos a las personas trabajadoras que sean tutores o ejerzan la patria potestad de menores de 18 años diagnosticados con una condición de neurodesarrollo. Esto a fin de que puedan ausentarse temporalmente de su jornada laboral para asistir a terapias o a tratamientos médicos debidamente prescritos. Esto se considera que este permiso podría ir de entre 4 y hasta 20 horas semanales. Esto definitivamente estaría a criterio conforme a los propios médicos que estén desarrollando el tratamiento y bueno, pues desde luego que esto implicaría para los empleadores la necesidad de establecer pues, tal vez políticas internas para la gestión de estos permisos, planeación respecto a la operación de aquellos empleados que puedan estar dentro de estos supuestos y bueno, pues habrá igualmente que estar muy pendientes de cómo avanza esta iniciativa. Ahora revisaremos cuáles fueron las iniciativas que se presentaron en la Cámara de Diputados. También encontramos un número importante de iniciativas que se presentaron durante este mes de marzo. Así que empezamos con una que busca garantizar la continuidad de las pensiones a las personas con discapacidad ante fallecimiento de sus tutores. En este caso es el diputado Jericó Abramo Mazo del Partido Revolucionario Institucional quien presentó esta iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en particular, esto con el objetivo de garantizar la continuidad en el pago de estas pensiones a las personas con discapacidad mental, intelectual o psicosocial que requieren apoyos permanentes. Esto establecería que el fallecimiento de los padres o los tutores que realizaban el cobro no suspenda ni interrumpa el devengo de la pensión, la cual debería cubrirse desde el día siguiente al fallecimiento mediante mecanismos como pagos provisionales o acumulación de recursos hasta la acreditación de un nuevo representante. Es una iniciativa con un contenido altamente social y que definitivamente creo que el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá que emitir también su opinión al respecto para buscar encuadrar esta medida protectora hacia este sector. Otra de las iniciativas que se propuso este mes de marzo en la Cámara de Diputados es respecto a la creación de una licencia menstrual con goce de sueldo en la Ley Federal del Trabajo. Como ya hemos platicado en meses anteriores, ahora es la diputada Laura Iraíz Ballesteros Mancilla de Movimiento Ciudadano quien presenta esta iniciativa para adicionar un artículo de la Ley Federal del Trabajo
justo con el objeto de reconocer estas licencias especiales y permisos con goce de salario para personas menstruantes que enfrenten afectaciones de salud durante su ciclo. Esta propuesta pues busca atender una problemática como lo es la dismenorrea y otros padecimientos que puedan incapacitar temporalmente a las trabajadoras. Cabe mencionar que esta iniciativa se suma a muchas que hemos analizado y revisado aquí en este espacio durante los últimos meses y que bueno, pues parece que es un tema que no se ha terminado de atender dentro de las comisiones legislativas, ya que como lo decimos mes con mes, encontramos una nueva iniciativa que va prácticamente en el mismo sentido. Entonces, pues bueno, aquí la invitación desde luego sería a las comisiones legislativas para que analicen en realidad si este tema es viable y que entonces, si sí, pues bueno, pueda avanzar la discusión y turnarse al pleno de cada una de las cámaras. Otra iniciativa que vimos durante el pasado mes de marzo en la Cámara de Diputados es una iniciativa que tiene que ver con temas deportivos y que podría tener implicación para aquellos empleadores que están relacionados con el sector deportivo. Es una iniciativa que propone la diputada Paola Longoria de Movimiento Ciudadano y ella lo que busca es reformar el artículo 296 de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de actualizar el régimen de la prima por transferencia de los deportistas profesionales. Busca establecer un porcentaje mínimo obligatorio del 10% sobre el monto total de la transferencia, en sustitución del 25% que actualmente está previsto, pero señala ella inoperante en la práctica, así como reglas de transparencia, consentimiento expreso del deportista y criterios objetivos para su cálculo. Todo esto busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales y desde luego reducir la litigiosidad y garantizar una participación económica efectiva de los deportistas en estas prácticas. Así que pues bueno, aquellos empleadores deportivos creo que vale la pena que revisen esta iniciativa y desde luego se pronuncien al respecto. Otra iniciativa es una que se presentó por parte de la diputada Graciela Ortiz González del PRI y busca reformar el artículo 123 de la Constitución para establecer el derecho a las madres trabajadoras de la extracción de leche materna durante la jornada de trabajo. Busca reconocer expresamente este derecho de las madres trabajadoras, tanto del sector privado como del sector público, a contar durante el periodo de lactancia con al menos 2 descansos extraordinarios por día de media hora por cada uno, no solo para alimentar a sus hijos como actualmente ya lo prevé la Ley Federal del Trabajo, sino también para la extracción de leche materna en un lugar adecuado e higiénico. La iniciativa también contempla que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo, así como a los otros ordenamientos laborales que puedan tener implicaciones con este mismo derecho. Otra iniciativa que también no es la primera ocasión que se presenta y que ha generado ya polémica en ocasiones anteriores es una que busca establecer un sistema de permuta y cesión solidaria de días de vacaciones entre los trabajadores. En esta ocasión fueron diputados del PRI quienes buscan reformar la Ley Federal del Trabajo para crear un sistema formal de permuta de periodos vacacionales y cesión voluntaria de días de vacaciones entre los trabajadores de un mismo centro de trabajo, permitiendo intercambiar fechas de descanso entre quienes realicen labores análogas, salvo negativa patronal, desde luego, y ceder días para integrar una reserva destinada a atender emergencias personales o familiares, sin afectar el mínimo legal de 12 días. Entonces, veremos qué sucede. Como decimos, es una iniciativa que en ocasiones anteriores ya ha generado polémica de si es posible ceder los días de vacaciones a un compañero o no. Lo cierto es que al día de hoy no ha tenido mayor avance, mayor eco dentro de las cámaras legislativas. Veremos si en esta ocasión sí logra tener este impacto. Otra iniciativa es una que busca ampliar y homologar las licencias de maternidad y paternidad, así como incorporar nuevas obligaciones patronales. La diputada del PRI, Ariana del Rocío Rejón Lara, presentó esta iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Busca ampliar y homologar las licencias de maternidad y de paternidad,
estableciendo permisos de hasta 10 semanas para cada progenitor con goce de sueldo y posibilidad de distribución flexible, así como ampliar el descanso postnatal hasta 12 semanas en casos de atención médica especial del menor. Además, buscaría incorporar nuevas obligaciones patronales como prohibir el trabajo y el teletrabajo fuera del horario durante el embarazo, garantizar el pago íntegro del salario durante los periodos de descanso y un 80% en caso de prórroga médica, así como asegurar el derecho a la reincorporación al mismo puesto hasta por 1 año y medio después del parto. Y bueno, pues esto sin duda en caso de aprobarse tendría diversas implicaciones importantes para las empresas, así que veremos qué tratamiento le da la comisión legislativa que estará a cargo de llevar a cabo el análisis y dictamen de esta iniciativa. Otra iniciativa es respecto a las personas trabajadoras del hogar. Y esta es una iniciativa que propone el diputado Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano y lo que busca es reformar el artículo 239C de la Ley del Seguro Social con el objetivo de garantizar la cobertura mensual de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Lo que buscaría es establecer que cuando se cubran las cuotas obrero-patronales equivalentes al salario base de cotización mínimo integrado, la persona trabajadora contará con acceso pleno y continuo a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad durante todo el mes calendario, esto independientemente de los días específicos en que preste sus servicios. Esto porque, como ya sabemos, en el caso de las personas trabajadoras del hogar, es el empleador quien al momento de llevar a cabo el registro y entero de las cuotas ante el instituto, señala cuáles son los días que fueron laborados por parte de la empleada y bueno, lo que buscaría esta iniciativa es que la protección se amplíe para las trabajadoras y que esto, pues bueno, garantice mejores condiciones, desde luego, en materia de seguridad social. Veremos qué ocurre con esta iniciativa. Otra iniciativa que se presentó también en la Cámara de Diputados es una que busca ampliar a 16 semanas la licencia de maternidad. Es una iniciativa que busca reformar la Constitución, la presenta la diputada María Magdalena Rosales del Grupo Parlamentario de Morena y busca establecer mediante una reforma al artículo 123 de la Constitución, la ampliación de la licencia de maternidad de 12 a 16 semanas con goce íntegro de salario. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, ya es una iniciativa que recurrentemente se presenta en donde buscan ampliar estos periodos. Sin embargo, lo cierto es que pues realmente no ha habido mayor avance. En México se mantiene un esquema de 12 semanas de licencia para las trabajadoras con cargo al Instituto Mexicano del Seguro Social y para el caso de los trabajadores, 5 días en el caso de la paternidad con cargo al empleador. Así que por lo pronto seguimos con ese esquema y se siguen acumulando iniciativas que buscan ampliar estos periodos. Otra iniciativa que se presentó es una que busca establecer cuotas obligatorias de contratación e inclusión laboral para personas con discapacidad. Ahora es la diputada Mayela Gómez del Grupo Parlamentario de Morena quien presenta esta iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Busca establecer obligaciones específicas para los empleadores consistentes en garantizar accesibilidad universal, implementar ajustes razonables y eliminar barreras físicas, tecnológicas y organizacionales en los centros de trabajo. Es una iniciativa que, bueno, pues también no es la primera ocasión que se presenta. Ya hemos visto en otras ocasiones que algunos otros diputados y senadores la presentan. Ahora esta en particular introduce una cuota obligatoria de contratación equivalente al 2% de la plantilla en centros de trabajo con más de 100 empleados y al menos una persona en aquellos centros de trabajo que tengan de 50 a 100 empleados, así como otras medidas como asegurar procesos de reclutación, de capacitación y de desarrollo en condiciones de igualdad. Otra iniciativa que se presentó durante el mes de marzo en 2026 es una que busca reconocer un permiso laboral con goce de sueldo
por salud mental. Los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron esta iniciativa para reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo a fin de incorporar como obligación patronal el otorgamiento de un permiso relacionado con tema de salud mental, esto con goce íntegro de sueldo, desde luego. Esta propuesta establece que las personas trabajadoras podrán acceder hasta 2 veces al año a permisos de hasta 7 días, no necesariamente continuos, previa justificación médica expedida por profesional acreditado con posibilidad de prórroga en casos debidamente sustentados. Así que, bueno, también ya hay otras iniciativas relacionadas con temas de salud mental. Veremos si en esta ocasión esta logra tener algún consenso político legislativo que finalmente modifique la Ley Federal del Trabajo para establecer estos tipos de permisos para los empleados. Otra iniciativa que se presentó es aquella que busca ampliar el periodo de descanso posterior al parto en el caso de las licencias de maternidad, y esto es a través de una reforma constitucional. Es el diputado Arturo Olivares del Grupo Parlamentario de Morena quien busca ampliar este periodo de descanso posterior al parto dentro de las licencias de maternidad. Esta iniciativa ahora lo que busca es incrementar de 6 a 12 semanas el descanso posterior. Recordemos actualmente lo que la Constitución y la ley prevén es que son 12 semanas en total, pero de manera general son 6 previo al parto y 6 de manera posterior al parto, las cuales desde luego pueden ser modificadas conforme a la solicitud de la trabajadora. Y bueno, ahora lo que se buscaría es que se establezca que después del parto el descanso se amplíe a 12 semanas, es decir, estaríamos pasando de un periodo de 12 hasta 18 semanas. Veremos si esta es una iniciativa más que se suma al largo listado de iniciativas que ya tenemos en esta materia, o si en esta ocasión pues sí hay algún consenso que busque la aprobación de esta modificación. Otra iniciativa que se presenta con temas relacionados, esta vez en materia de seguridad social y de cumplimiento de obligaciones de parte de los empleadores ante el IMSS, es una que presenta la diputada Julieta Cristal Vences del Grupo Parlamentario de Morena, y ella busca reformar un artículo de la Ley del Seguro Social con el objetivo de eliminar la sanción que actualmente tienen aquellos patrones que presenten de forma extemporánea información relativa a contratos de servicios especializados. Estos contratos relacionados con la reforma en materia de subcontratación laboral de 2021, recordarán ustedes, aquellas empresas que cuenten con REPSE, que están obligadas a presentar sus contratos de forma cuatrimestral. Lo que se busca es que con esta eliminación de esta parte del artículo puedan los empleadores subsanar sus omisiones sin la imposición de multas. Actualmente la ley prevé esquemas de multas desde 500 hasta 2,000 UMAS. La legisladora considera que esto se trata de una inconsistencia normativa entre disposiciones que sancionan el cumplimiento fuera de plazo y que por esto buscaría otorgar mayor certeza jurídica y flexibilidad en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Otra iniciativa que se presentó durante el pasado mes de marzo es esta que tiene que ver con las constancias laborales y que igualmente ya se han presentado en otros meses. Ahora fue la diputada Petra Romero del Grupo Parlamentario de Morena. Ella busca reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de definir la constancia laboral como un documento oficial, es decir, establecer la obligación de su expedición en un plazo no mayor a 5 días hábiles, fijar un contenido mínimo obligatorio, que este sería datos generales del trabajador, puestos desempeñados, tiempo laborado, y disponer que sea emitida conforme a un formato oficial que deberá determinar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y es que ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones en este espacio, la Ley Federal del Trabajo sí contempla ya una obligación de emitir las constancias de trabajo que soliciten los trabajadores, pero no dice qué elementos ni datos debe de llevar, qué formato, etcétera. Y ahora lo que se busca con estas iniciativas que hemos visto desde ya algunos meses para acá que se han estado presentando es que la Secretaría del Trabajo sea quien defina un formato oficial y que entonces todos los empleadores tengan que sujetarse a ese formato para poder entregar a aquellos trabajadores que soliciten
una constancia laboral. Me parece que es algo oportuno y que sería adecuado. Veremos qué sucede con esta iniciativa, que también ya se ha turnado a la Comisión del Trabajo, así como a la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Bien, otra iniciativa también relacionada con temas de lactancia es aquella que se ha presentado este pasado mes de marzo respecto a una protección reforzada de la lactancia extendida y estabilidad laboral. Esto aplica tanto al sector público como al sector privado. Es una iniciativa que propone reformar la Ley Federal del Trabajo para reconocer la lactancia extendida como un derecho laboral hasta por los primeros 2 años de vida del menor y fortalecer la estabilidad en el empleo durante el embarazo, puerperio y periodo de lactancia. En el caso específico de la Ley Federal del Trabajo, se estarían ampliando las obligaciones patronales para garantizar espacios adecuados, higiénicos y privados para la lactancia o extracción de leche, implementar ajustes razonables en la organización del trabajo, como pausas o flexibilización de horarios, y desde luego reforzar la prohibición de discriminación por embarazo, por maternidad, por lactancia o por las responsabilidades familiares. Entonces busca ampliar estos derechos para las personas, para las madres trabajadoras, y veremos si avanza esta iniciativa que buscaría otorgar condiciones dignas para la lactancia y la conservación en el empleo de las trabajadoras. Otra iniciativa también relacionada con temas de menstruación y temas de salud laboral, permisos con goce de sueldo en la Ley Federal del Trabajo, es una que presenta la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández del Partido Revolucionario Institucional. Y ella busca adicionar al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo una obligación respecto a la incorporación de la menstruación como un tema de salud laboral y establecer obligaciones específicas para los empleadores en la atención de este proceso. La propuesta introduce la figura de ajustes razonables por consideración menstrual, que podrán incluir tanto flexibilidad de horarios, modificación temporal de actividades, trabajo a distancia y el otorgamiento de hasta 2 días de permiso al mes con goce de sueldo, sin que esto se considere como una falta injustificada ni afecte la estabilidad laboral. Entonces se suma a este cúmulo de iniciativas de las que ya hemos hablado tanto en este espacio, en esta edición del mes de abril 2026, como en otros meses anteriores. Veremos si esta iniciativa tiene algún avance o simplemente se queda ahí en el tintero, como ha sucedido con las otras que han estado relacionadas con este mismo tema. Otra iniciativa que se presentó es una que tiene que ver con una obligación patronal para implementar protocolos y prevenir el acoso en entornos digitales en los centros de trabajo. Esta es una iniciativa que propone la diputada Karina Martínez, también del grupo parlamentario Morena. Busca modificar la Ley Federal del Trabajo para reconocer expresamente el acoso en entornos digitales como una forma de violencia laboral, definiéndolo como conductas persistentes realizadas mediante tecnologías de la información que vulneren la dignidad, privacidad o integridad de las personas trabajadoras, aún sin relación de subordinación. Para los empleadores, se establece como obligación incorporar dentro de sus políticas internas protocolos específicos de prevención, atención y denuncia que incluyan el ciberacoso, garantizando la confidencialidad y protección de las personas trabajadoras, incluso cuando los hechos ocurran fuera de la jornada laboral, siempre que impacten el entorno organizacional. Y es que cada vez es más común que ocurran casos en donde un empleado comete alguna falta o alguna situación respecto a medidas relacionadas con temas de acoso, y sin embargo esto ocurre muchas veces fuera del horario laboral, fuera del centro de trabajo, y entonces esto lo que buscaría es ampliar la posibilidad del empleador de poder llevar a cabo una actuación dentro de estas conductas que ocurran. Otra iniciativa que vimos también durante el mes de marzo fue una que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, en particular con la explotación de voz e imagen de intérpretes y establecer obligaciones laborales específicas. Es una iniciativa del grupo parlamentario del PRI, la diputada Mónica Sandoval, quien busca adicionar diversas disposiciones tanto a la Ley Federal del Derecho de Autor,
así como a la Ley Federal del Trabajo, y busca regular el uso de sistemas de inteligencia artificial en la explotación de la voz e imagen de personas intérpretes o ejecutantes, estableciendo la obligación de contar con autorización previa, libre e informada para el uso sintético de estos elementos, así como la implementación de un registro voluntario digital de autorizaciones y contratos, y adicionalmente se propone implementar obligaciones de conservación de evidencia sobre autorizaciones y condiciones de uso. Desde luego, esto suena interesante, esto es cada vez más recurrente, cada vez también estamos viendo más iniciativas relacionadas con la regulación en materia de inteligencia artificial, y en este espacio estaremos dando seguimiento específico a aquellas iniciativas relacionadas sí con temas de inteligencia artificial, pero en específico con lo que tiene que ver con temas laborales. Acá en esta iniciativa, para los empleadores y contratantes del sector creativo, esta eventual aprobación de esta iniciativa que les he platicado, pues desde luego que implicaría nuevas cargas regulatorias en la gestión contractual, mayor exigencia de documentación, trazabilidad en el uso de tecnologías, así como desde luego riesgos de sanción en casos de incumplimiento. Otra iniciativa es aquella que busca dar prioridad a personas migrantes vulnerables en el porcentaje permitido de trabajadores extranjeros que prevé la Ley Federal del Trabajo. En esta ocasión, la diputada María Damaris Silva, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de establecer que dentro del porcentaje de trabajadores extranjeros permitido en las empresas, hasta 25% de la plantilla, se buscaría que fuera en este caso, se dé prioridad a la contratación de personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Asimismo, esta iniciativa mantiene la obligación de que los trabajadores extranjeros capaciten a los trabajadores mexicanos en su especialidad, y precisa que en sectores estratégicos y empresas estatales solo podrá emplearse personal mexicano, además de que no será aplicable la regla de nacionalidad para directores, administradores y gerentes generales, siempre que se excluya a trabajadores mexicanos previamente capacitados. Y es que recordemos, y lo hemos platicado también en este espacio ya en otras ocasiones, actualmente la Ley Federal del Trabajo prevé que las empresas mexicanas no podrán contratar más del 10% de su plantilla de trabajadores extranjeros. Y la verdad es que en la práctica hay muchas empresas que por sistema de desarrollo en el que trabajan o las actividades que realizan, buscan tener una plantilla más amplia de personal extranjero y que encuentran esta limitante en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, también ya hemos hablado aquí de que esta limitante, de acuerdo a la interpretación y análisis que hemos realizado, viola diversas disposiciones de la Constitución en materia de discriminación por razón de origen. Esto sin duda permite a las empresas el poder llevar a cabo contrataciones más allá de solamente la tasa del 10% que tiene la Ley Federal del Trabajo. Otra iniciativa es aquella que busca establecer la obligación patronal de garantizar servicios de salud mental en los centros de trabajo. El diputado Israel Betanzos del Partido Revolucionario Institucional presentó esta iniciativa. Es una iniciativa que busca reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para incorporar la salud mental como un componente obligatorio en los centros de trabajo. Buscaría esta iniciativa establecer la obligación para todos los empleadores de garantizar el acceso a servicios de atención psicológica mediante la presencia de al menos un profesional en la materia, así como la implementación de programas permanentes de bienestar emocional y prevención de riesgos psicosociales. Veremos si tiene algún avance. Lo cierto es que actualmente la propia NOM 035 ya prevé algo al respecto, no necesariamente la obligación de contar con el apoyo dentro del centro de trabajo, pero sí la obligación de los empleadores de canalizar a las instituciones de seguridad social o en su caso a un médico privado tratamientos relacionados con temas de salud mental. Otra iniciativa es aquella que propone crear un programa nacional de capacitación para los trabajadores de la construcción y otorgar incentivos fiscales a empleadores que incrementen su salario. Es una iniciativa de la diputada Paloma Domínguez del Partido Revolucionario Institucional
y busca reformar en un paquete la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la Ley del IVA, para establecer este Programa Nacional de Capacitación y profesionalización de las personas trabajadoras de la construcción y de alguna manera vincularlo con estímulos fiscales para los empleadores del sector que inscriban a su personal en dicho programa y aumenten anualmente sus remuneraciones. Esta propuesta plantea reactivar el artículo 153O de la Ley Federal del Trabajo para obligar a las empresas constructoras a incorporar a sus trabajadores a esquemas de capacitación y certificación por niveles. Otra iniciativa y del mismo tema respecto a las licencias de paternidad es una que presenta el diputado Alan Márquez y diversos legisladores del grupo parlamentario del PAN. Ellos buscan modificar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, ya sabemos, de las obligaciones de los empleadores, para ampliar el permiso de paternidad con goce de sueldo de 5 a 10 días laborables por nacimiento o adopción, así como adicionalmente reconocer expresamente su otorgamiento en casos de complicaciones médicas en el posparto de la madre para permitir el cuidado y atención de la madre y del neonato, siempre que dicha condición se acredite debidamente mediante una constancia expedida por el especialista médico que esté atendiendo desde luego el caso y el parto. Así que bueno, pues se suma a estas iniciativas, esta con una particularidad muy especial y un objetivo muy específico y bueno, pues veremos si avanza en las comisiones legislativas. Otra iniciativa es respecto al fomento de la actividad física en el trabajo y las nuevas obligaciones patronales en materia de bienestar laboral. Es una iniciativa que presentó el diputado Raúl Bolaños del Partido Verde Ecologista y busca modificar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para establecer nuevas obligaciones a cargo de los empleadores orientadas principalmente a fomentar la actividad física entre los empleados. En particular, se plantea que los patrones deban promover actividades deportivas dentro o fuera de la jornada laboral, incluyendo la provisión de equipos necesarios para llevar a cabo estas actividades, así como implementar pausas de activación física cuando la naturaleza del trabajo así lo permita. Esto definitivamente conforme a lineamientos que en su caso expida la autoridad. Otra iniciativa que se suma a temas relacionados con el bienestar de los empleados y veremos qué camino sigue dentro de las comisiones legislativas. Otra iniciativa que se presentó por parte de Movimiento Ciudadano y en particular de parte del diputado Juan Ignacio Zavala es una que propone adicionar también una fracción primera bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo respecto a la obligación expresa de los empleadores a proporcionar a los trabajadores su contrato individual de trabajo por escrito previo al inicio de la prestación de servicios. Esta propuesta busca cerrar un vacío normativo actual en el que si bien sí existe la obligación de formalizar por escrito las condiciones laborales, no se exige su entrega oportuna, lo que en la práctica permite que muchas relaciones laborales inicien sin certeza jurídica para el trabajador. Esto buscaría que para los empleadores esta reforma ajuste los procesos de contratación y onboarding para garantizar la formalización documental antes del primer día de labores, fortaleciendo la trazabilidad laboral, reduciendo riesgos de litigio y reforzando el cumplimiento en inspecciones laborales. Lo cierto es que hoy en día transcurren diversos días entre que el empleado llega a realizar a lo mejor su primer día de trabajo, firma el contrato y luego pues puede pasar mucho tiempo hasta que obtenga él copia del mismo. Esta iniciativa buscaría ya tener la obligación de que el empleado antes de su primer día de trabajo cuente con el contrato individual de trabajo por escrito. Ahora platicaremos sobre los puntos de acuerdo legislativos, estos exhortos que regularmente realizan los legisladores a las autoridades administrativas y platicaremos en primer lugar de uno que propone la senadora Karina Ruiz del grupo parlamentario de Morena, en donde ella lo que busca es que tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, lleven a cabo acciones que intensifiquen la supervisión y verificación del cumplimiento de la normatividad laboral respecto de personas trabajadoras en contexto de movilidad.
Esto con el objetivo de garantizar que cuenten con condiciones de trabajo dignas, sin discriminación por nacionalidad o situación migratoria, además de garantizar el acceso a la seguridad social y un salario remunerador. Este planteamiento señala que pese a que la legislación mexicana ya reconoce sus derechos laborales sin distinción por condición migratoria, siguen prácticas de contratación informal, ausencia de prestaciones y condiciones precarias, y particularmente en regiones del sur del país, en donde ella señala que hay sectores como la agricultura, los cuidados y el trabajo del hogar, lo que incrementa los riesgos de explotación laboral y la vulneración de derechos. Y otro punto de acuerdo que se presentó durante el pasado mes de marzo es un exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por parte del senador Waldo Fernández González del Partido Verde, que lo que busca es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalezca su intervención institucional mediante mecanismos permanentes y estructurados de conciliación, desde luego en coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a fin de lograr una solución pronta y justa al conflicto laboral del Nacional Monte de Piedad, esto derivado de una huelga que, bueno, pues estalló desde el 1 de octubre de 2025 y que esto surgió por presuntas violaciones al contrato colectivo y desde luego desacuerdos sobre condiciones laborales entre el empleador y el sindicato. Así que esta es la proposición que se realiza para que la Secretaría del Trabajo intervenga en este sentido. Ahora platicaremos sobre las tesis aisladas y tesis jurisprudenciales que se publicaron durante el pasado mes de marzo en el Semanario Judicial de la Federación y que pues tienen algún impacto en materia laboral. Empezaremos con las jurisprudencias. La primera de ellas es una jurisprudencia que emite el 10º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito respecto al límite de la suma de pensiones del régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS al 100% del último salario en activo. Este tribunal lo que está estableciendo como un criterio es que cuando una persona trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social perciba una pensión jubilatoria o de invalidez y adicionalmente tenga derecho a una pensión por riesgo de trabajo, ambas otorgadas conforme a los artículos 4 y 5 del régimen de jubilaciones y pensiones, la suma de dichas pensiones no puede exceder del 100% del último salario percibido en activo. Esto aun cuando no exista una disposición expresa que así lo limite, ya que señala este tribunal el permitir un monto superior contravendría los principios fundamentales de la seguridad social y podría comprometer la sostenibilidad financiera del sistema pensionario. Otra jurisprudencia que se publicó también en marzo es una que publica el Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur respecto a la obligación de prevenir a los empleadores para acreditar su personalidad en procedimientos de rescisión laboral. Y es que están estableciendo a través de esta jurisprudencia que en el procedimiento para procesal para la entrega del aviso de rescisión previsto en diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral debe prevenir a los empleadores para que acrediten su personalidad antes de desechar la solicitud, al considerar que la falta de acreditación no constituye una causa manifiesta de improcedencia. Aquí lo que se busca es, bueno, pues garantizar el derecho de los empleadores de poder solventar una falta o una falla mínima dentro del procedimiento de rescisión laboral, y que lo que se establece a través de esta jurisprudencia es que se debe otorgar un plazo razonable, generalmente puede ser de 3 días, para subsanar estas omisiones y para que los empleadores puedan tener la garantía de acceso al procedimiento y que puedan llevar de manera adecuada un despido o una rescisión justificada sin que por un tema procedimental este proceso paraprocesal pueda considerarse como nulo. Ahora platicaremos de las tesis aisladas que se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación y empezaremos con una que publica el primer tribunal colegiado en materia de trabajo respecto a que los trabajadores extranjeros que no residen en México no deben exhibir constancia de pensión del IMSS para reclamar la devolución de recursos de retiro. Y es que lo que se establece es que estas personas no están obligadas a exhibir esta constancia de otorgamiento al considerar que dicho requisito constituye
un presupuesto de procedibilidad aplicable únicamente cuando existe un derecho pensionario en controversia. El criterio establece que en estos casos no se actualiza dicha condición, ya que la persona trabajadora no forma parte del sistema ni busca acceder a una pensión. Otra tesis que se publicó es una que establece la competencia administrativa en recursos de queja contra multas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por inasistencia a la conciliación prejudicial, desde luego por parte de los empleadores. Y es el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte quien determina que la competencia para conocer del recurso de queja en amparo indirecto promovido contra multas impuestas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral derivadas de una inasistencia a una audiencia de conciliación prejudicial corresponde a los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Esto al considerar que tanto la naturaleza del acto reclamado como de la autoridad responsable son precisamente eso, de carácter administrativo. Señala entonces que no sería a través de una autoridad en materia laboral, sino administrativa quien tendrá que revisar estos recursos de queja. Otra tesis que se publicó es aquella que establece la obligación de reembolso por omisiones del IMSS en atención médica oportuna. El 24º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que cuando una persona derechohabiente acredite haber erogado gastos en servicios médicos particulares para preservar su salud o evitar daños irreparables derivados de la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el otorgamiento de tratamientos o practicar intervenciones quirúrgicas oportunas, etcétera, señala que la sentencia en la cual se conceda el amparo debe incluir el reembolso de dichos gastos, extendiendo así el criterio previamente reconocido para medicamentos a intervenciones quirúrgicas como parte integral del derecho humano a la salud. Otra tesis que ha generado cierta polémica también en los círculos laborales es una que establece que la farmacodependencia como enfermedad no profesional obliga a suspender la relación laboral y privilegiar la rehabilitación antes de hacer una rescisión justificada. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito determinó que cuando una persona trabajadora se encuentra incapacitada temporalmente por enfermedades no profesionales derivadas de adicción a las drogas, como la conocida farmacodependencia, el empleador debe privilegiar su rehabilitación antes de imponer sanciones disciplinarias, por lo que no resulta procedente rescindir la relación laboral por inasistencias, sino que en su caso debe aplicarse una suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, lo cual prevé la Ley Federal del Trabajo. Se establece que esta es una enfermedad curable, la farmacodependencia, y por tanto la incapacidad que genera es temporal y que esto no configura un riesgo de trabajo. Para los empleadores, sin duda, este criterio es muy relevante porque está limitando la posibilidad de una rescisión basada en faltas derivadas de incapacidad médica asociada a adicciones y obliga a fortalecer procedimientos internos respecto al control de ausencia, la documentación de incapacidades en este caso y la forma en cómo estamos actuando al momento en que se nos lleguen a presentar casos relacionados con la farmacodependencia. Revisando en otro de los apartados de esta edición de Panorama Laboral, cuáles fueron algunos de los boletines oficiales que publicaron las autoridades en México y que tienen alguna implicación laboral, encontramos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publica el 17 de marzo un boletín que establece que México y Estados Unidos han logrado un cierre exitoso en el caso de la empresa ThyssenKrupp Springs and Stabilizers de México, donde bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC han logrado este cierre exitoso. Señalan que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social concluyó que no existió evidencia suficiente de violaciones a la legislación laboral. Sin embargo, y no obstante ello, durante el procedimiento sí se implementaron medidas correctivas acordadas entre la empresa, el sindicato y la autoridad laboral, tales como la emisión de compromisos de neutralidad sindical, reinstalación de algunos trabajadores, pago de prestaciones y desde luego programas de capacitación en derechos colectivos, lo que está permitiendo el cierre de este caso en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Destaca el boletín
Para los empleadores, la relevancia de contar con políticas claras de neutralidad sindical, mecanismos efectivos de cumplimiento en materia de derechos colectivos y estrategias preventivas ante posibles activaciones del mecanismo laboral de respuesta rápida. Y bueno, pues ya para terminar la edición de este mes de abril, platicar sobre algunas noticias, notas que encontramos en algunos diarios respecto a temas nacionales, comentar que el sindicato de Goodyear en San Luis Potosí alista una huelga ante la ruptura en la negociación salarial y es el Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear de México quien anunció la posibilidad de estallar una huelga en la planta de San Luis Potosí tras la ruptura de las negociaciones salariales con la empresa. Esto pues, en el marco de la revisión contractual, lo que podría derivar en la suspensión de labores en caso de no alcanzarse el acuerdo. Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a conocer el derecho a la desconexión digital en la Ley Federal del Trabajo y que bueno, pues también ya lo analizamos dentro del apartado correspondiente. Otra de las noticias que surgieron es por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien señala o anuncia una baja participación en consultas de revisión contractual tras la legitimación de los contratos colectivos. Y es que establece que apenas una tercera parte de los contratos colectivos que se legitimaron, recordemos este proceso que se tuvo después de la reforma, en donde los sindicatos podían legitimar los contratos colectivos, y señala que el Centro Federal que solamente una tercera parte de estos contratos se han regresado al Centro Federal para someter la consulta de los trabajadores de las primeras revisiones salariales o contractuales. Lo que señala esto es una evidencia de que una práctica recurrente entre los sindicatos y los empleadores es que acuerdan incrementos salariales o mejoras en prestaciones al margen del procedimiento formal de votación. Es decir, no se están llevando a cabo los procedimientos de consulta suficientes que obliga la Ley Federal del Trabajo. Esta omisión implica riesgos relevantes, ya que la falta de revisión y registro formal dentro de los plazos legales puede derivar en la pérdida de la protección del contrato colectivo, particularmente si no se actualiza en un periodo de 4 años, abriendo la puerta a la competencia sindical y a la eventual sustitución del contrato en un contexto donde el nuevo modelo laboral exige legitimidad, representatividad y participación activa de los trabajadores. Bien, otras de las noticias que estuvimos viendo durante el pasado mes de marzo fue que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz acordó un incremento salarial global del 15% en General Motors Silao tras una negociación con emplazamiento a huelga. Y es que recordemos, General Motors Silao ha estado en el foco constante porque recordemos que fue la primera empresa que estuvo involucrada en un caso del mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC y esto ha tenido un significado importante, hubo cambio de sindicato y cada año hay una especial atención a cómo se llevan a cabo las negociaciones en esta empresa. Pues así lo han anunciado en días pasados, en donde se ha establecido que vendrá un aumento directo del 10% al salario y un 1% adicional programado para meses posteriores, otro 1% destinado a categorías específicas en diciembre y bueno, pues como decimos, un aumento global del 15%. Y bien, finalmente, otra de las notas que vimos señala que solo el 18% de las empresas en México estaría preparado para la reducción de la jornada laboral. Y esto es de acuerdo con información difundida en medios especializados, en donde se establece que únicamente el 18% de las empresas en México se encuentra actualmente preparados para implementar una reducción de jornada laboral. Esto desde luego deja ver el reto enorme que tendrán tanto Secretaría del Trabajo, pero principalmente todos y cada uno de los empleadores de poder llevar a cabo acciones que les permitan reducir la jornada a partir del próximo 1 de enero de 2027, donde ya sabemos tendremos que disminuir de 48 a 46 horas y así sucesivamente durante los siguientes años para llegar hasta las 40 horas en el año 2030. Con esto estamos prácticamente terminando todos los temas de este mes de abril 2026, todo lo que surgió durante marzo y bueno, pues agradecerles que nos hayan sintonizado,
agradecerles que se sigan suscribiendo, que estén al pendiente de la información, de los videos, de los podcasts que seguimos compartiendo respecto a actualidad laboral en México y cómo poder actuar conforme a estas novedades que surgen. Pues ya vieron, hoy hablamos de muchísimos temas y sin duda cada mes estamos encontrando muchas novedades en temas laborales y que finalmente pues repercuten en nuestros centros de trabajo y imponen nuevas obligaciones a nuestros centros de trabajo. Así que la invitación es a que nos sigan sintonizando y a que cualquier comentario, duda, también nos puedan escribir directamente a mi correo electrónico, que es ociel.guerrero@vegaguerrero.com. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.